capítulo 10 de Lucas, verso 1. Dice, después de estas cosas, entonces a las cosas que se refiere claramente lo que leímos en el capítulo anterior, recuerdan la transfiguración y después, cuando vienen varias personas a pedirle a Yahushua al seguirle y Yahushua casi que los devuelve. em, Eso ya lo expliqué, entonces no voy a volverlo a explicar, pero es interesante. Reprende a Jacob y a Uhanan también por estar pensando en fuego, en ira. Y entonces, ahora sí, después de estas cosas, el soberano designó también a otros 70. Particular también la forma en que lo escribió Lucas, ¿verdad? Recuerden que todo estaba seguido porque acaban de llegar tres personas a decir, te podemos seguir, podemos hacer esto, pues, vaya, vaya, vaya. O sea, Yahushua claramente sí quiere que lo sigan, pero Yahushua sabe lo que está en los corazones de ellos y que están hablando por pura emoción y que no van a ser capaces, entonces los está viendo, o sea, le está poniendo un espejo para que está seguro. Y ellos se devuelven de verse en el espejo. Pero curioso que después de eso pone a 70, ¿verdad? Es como ahora sí ya se fueron. Claramente estos 70 serían los que sí estaban dispuestos a dejarlo todo por la enseñanza, por la revelación, por las buenas nuevas. Y aún así, no aparecen cuando están matando a Mashiach. ¿Sí me explico? Entonces vean que aquí tenía mínimo 82 discípulos. Porque tenía los 12 que andaban con él siempre y mandó 70. O sea, mínimo ya la congregación había llegado a 82 personas de alumnos. Los otros eran de esos que llegan y se van y no permanecen. Como que van y vienen, van y vienen. Hay uno que otro aquí tal vez en la congregación así, tristemente. Pero hay unos que sí están estudiando y que sí ven esto como algo serio y que es la vida. Entonces, curioso ver ese contraste entre Lucas 9 cuando... Bueno, va a tener que ir un momento para poder hacerlo mejor el contraste. Vemos que había llegado uno, ¿verdad? Le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Y a Joshua, a este, es interesante la respuesta que le dio, ya la expliqué, es muy profunda, no la voy a mencionar ahorita, pero es como si le dijera, usted ni sabe para dónde yo voy y me quiere seguir. Voy para la muerte, ¿está seguro que me quiere seguir? Yo no tengo dónde descansar hasta que me muera, hasta que descanse en paz. Entonces dice, las zorras tienen dónde descansar, las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. Eh, Me sorprende y me gustaría haber estado ahí para ver qué decía el otro, porque ¿verdad? Es como decirle, me deja quedarme en su casa. Te seguiré donde quiera que vayas. Bueno, pues voy para su casa porque no tengo dónde dormir. Parece que le dijo. Y el otro se fue, como diciendo, y sí, yo creo que eso significa que no quiere que lo siga. Y dijo a otro, sígueme. Entonces, uno que lo quiere seguir, le dice esto y el otro dice, ay, no entendí, pero entonces mejor no lo sigo. A otro que va, usted sígame. Y el hombre está en otras. Soberano, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Entonces, vean qué curioso. Aquí se ve un ejemplo de lo que es la parábola de las bodas. Porque uno que está muy seguro de ser, como alguien que está muy seguro de ser judío o de ser israelita, te seguirá donde quiera que vayas. Y a Joshua básicamente le está diciendo, no sabes lo que dices, mi chiquito. O sea, toda, pero no sabes lo que estás diciendo, ¿verdad? Después se vuelve a ver a otro y le dice, usted sígame. Y el otro, ay, ¿puedo ir a entregar a mi papá? Poniendo excusas, poniendo otras cosas antes. Que se recuerdan en las bodas, la gente empezó a decir, no, es que tengo que ir a hacer un negocio, es que tengo que ir a hacer una cuestión ahí que me pasó. Y todo el mundo poniendo excusas para no ir a la boda. Entonces también dijo otro, te seguiré soberano, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y a Josué le contestó, ninguno que habiendo puesto su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Yahweh. O sea, desde que usted ya empieza a pensar en decirle a Yahushua, te voy a seguir, tiene que olvidarse de todo lo demás. Nada, te voy a seguir, pero olvídese de pero, sí o no. Entonces, cualquiera que dice te voy a seguir viendo para atrás es como la esposa de Lot. Al final no va a llegar a nada. Eventualmente va a quedar salada. Entonces, ahora sí, Lucas 10. Después de estas cosas, el soberano designó también a otros 70. 70. Recuerden que las 70 naciones se formaron a partir de las 70 familias que salieron de Noé. Noé tuvo tres hijos, pero de esos tres hijos, 70.
y de ahí cada uno con su familia se convirtió en una nación. ¿Ok? Entonces, esto es muy interesante que primero escoge a 12, porque son las 12 tribus, y ahora 70. ¿Por qué? Porque primero Yahushua vino por las tribus de Israel y después el último por las naciones. ¿Se acuerdan? Yahudá fue el gobernador, el líder de las tribus, pero Yosef se convirtió en el líder del mundo en Egipto, cuando dio el alimento en los 7 años de vacas flacas. Sí, buen punto, ¿verdad? Recuerden que, porque si no escucharon, menciono por acá. Cuando a Nimrod se le ocurre hacer la Torre de Babel, según él, entre otras cosas, para evitar otro diluvio, o evitar ahogarse si hay otro diluvio más bien, entre otras cosas, hacerse famoso y demás, Yahweh castiga en ese momento a la humanidad, lo hace esta vez sin mandar el diluvio, destruyendo la torre. Como he dicho, esta vez no mata a todo el mundo porque al menos estaban unidos y Yahweh ama la unión, aunque fuera en contra de él. Entonces, dice, está bien, no los voy a destruir, lo que voy a hacer es cambiarles el idioma para que ni se entiendan entre ellos. Y eso empezó a suceder, no se empezaron a entender, empezaron a fallar en la construcción hasta que ya se vino abajo y todo lo demás. Y Yahweh manda 70 ángeles y a cada ángel le asigna una familia. Y ahí es donde cada familia se convierte en una nación con un idioma específico. Ahí habían 70 y por ahí andaba Abraham que no se sujetó a Nimrod, entonces Yahweh lo protegió de lo que vendría y todo lo demás y después le prometió que escogería un hijo suyo. Vino Isaac, vino Jacob y de Jacob las 12 tribus. Recuerden que Yahweh dice que la porción que le tocó a él por medio de Micael, el ángel en el segundo cielo, ante los 70 fue Israel. O sea, 70 ángeles y Micael. 70 naciones, los Goyim y Israel. Ahora, por si algo, el término Goy se ha tomado ya, porque hay mucha gente que ha empezado a ver cosillas, ha empezado a ver cosillas de la situación con los que dicen ser judíos y no lo son. Entonces ya saben cómo les llaman, ¿verdad? Los judíos a los gentiles, Goim, y los judíos por el Talmud y demás ven a los gentiles como animales. Ahora, eso no es lo que quiere decir Goy. Goy quiere decir gentil, pero ya hasta a mí hasta me suena feo solo oírlo, pero, o sea, su significado no es negativo ya como tal, se volvió negativo por esa perspectiva y doctrina judía, ¿ok? Entonces, Goy es gentil. El mismo pueblo de Israel es llamado Goy en un momento. Se llama nación, o sea, es una nación específica. Entonces, eh, los 70, las 70 naciones y Israel, 71. Los 70 ángeles y Micael. Entonces, qué curioso que cuando viene Yahushua, viene por las tribus de Israel, que es un pueblo. Por eso él es el número 13 en los 12. Bueno, sobre los 12 como cabeza, ¿verdad? Los 12 discípulos y Yahushua 13. Recuerden que el 13 es el valor numérico de Ejad, unidad. Entonces Yahushua viene por el pueblo. Y después el último tiene que venir por las naciones. Entonces las 70 naciones, los 70 enviados. Y nuevamente, repito, es como Micael sobre los 12, sobre el pueblo. Y ahora Yahushua está mandando a 70 mensajeros, o sea, como si fueran malajim, para que vayan a conquistar las naciones. O sea, se podría decir, para quitarle a los ángeles caídos las naciones que se les habían entregado en el inicio en Babel. ¿Sí me explico? Empieza a cambiar todo, de los ángeles que se rebelaron a los seres humanos que se sujetaron a Mashiach. Por eso seríamos como ángeles, para ocupar ese lugar. Entonces hubo 70 ángeles sobre las naciones, ahora Yahushua manda 70 para que tengan autoridad esas naciones como los ángeles las habían tenido. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, repito, no sabemos de esos 70 qué les habrá pasado. Esperemos que todos hayan llegado a mantenerse, se podría decir. Pero repito, es sorprendente ver que había gente, multitudes, Hosana, Rey, hijo de David. Había gente diciéndole, te seguiré, te quiero seguir, voy a dejarlo todo, pero espere. Habían 70 extra, que esos sí los manda. O sea, estos eran de confianza, porque para que sí los mande, más los 12. Y al final
de los 12 lo entrega a uno, lo niega a otro, el otro se rehúsa a creer que resucita, a pesar de que ya le había dicho varias veces lo que iba a hacer. Los 70 ni se escuchan por ningún lado. Y lo que se oye es a todo el pueblo diciendo, sacrifíquenlo. Vean qué triste el cambio que va a ser igual en este tiempo final. Y qué triste cómo la sociedad, las masas se dejan llevar por los medios, por las autoridades malas, ¿verdad? Por los políticos, por los gobernantes de este mundo. Es muy triste que se dejen influenciar a tal punto. Y lo peor es que cuando los líderes, esos que mataron a Mashiach, hablaban con el pueblo o del pueblo, los consideraban tontos, ineptos, que no sabían hacer nada, malditos, porque hasta eso dijeron, este pueblo es maldito. Entonces el pueblo oyendo a estos que los maldecían, en vez de oír a aquel que los vino a salvar, el mundo. Entonces designó también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad. O sea, vendrían siendo 35, porque iban en parejas. Ah, qué curioso, sí, muy buen punto. Sí, de dos en dos, eso, como los dos testigos que tienen que predicar por 7 años, que se separan en 3,5 y 3,5, o sea, 3,5 como 35. Y aquí dice, agarró a 70 y los mandó de dos en dos, como si fuera la semana 70 partida a la mitad por las naciones. Curioso. Ahora, ¿cuándo era la conjunción de Neptuno y Saturno que estaba hablando, que está en estos días? Vamos a ver. Ok, fue en febrero, entonces, ya pasó, ¿verdad? Finales de febrero. Y se acuerdan que, curiosamente, el verdadero año empieza a finales de marzo. Entonces, por decirlo así, un mes antes de que iniciara o que inicie el próximo año. Y como he dicho, es muy curioso lo que representa Saturno y Neptuno se puede interpretar como el tiempo de las naciones, entre otras cosas que ya mencioné cuando lo vimos la vez pasada. Y si uno ve o piensa en esas palabras, el tiempo de las naciones, de manera bíblica o profética, lo que se viene a la mente es la profecía que le dio Efraín, perdón, Jacob a Efraín, y que después Paulus confirma en el nuevo pacto, diciendo que la ceguera de los Yahudim, de los verdaderos, claro está, sería hasta que entre la completitud de las naciones, Meloja Goim. Y por eso los últimos 2000 años ha sido el tiempo de los gentiles. Y los gentiles son las naciones, entonces tiempo de las naciones, que sería como decir el Saturno de Neptuno, porque Neptuno representa el mar y Saturno el tiempo, y el mar son las naciones, ¿ok? Por si algo, ahí ponen en punto 5 y entienden. Entonces, para la séptima semana, digo, la semana 70, o sea, eso es lo que me parece que podría estar indicando de ser profética, me explico, y es posible porque como Neptuno dura tanto para hacer su ciclo, va a volver a estar con Saturno hasta ya nosotros en el milenio. ¿Sí me explico? No se van a volver a unir hasta que nosotros ya estemos todos juntos en el Padre. Entonces, imagínense. Entonces, designó también a otros 70. Y por si algo, esto otro lo estoy diciendo, ¿verdad? Porque si todo empieza, entonces para mí sería confirmación de que eso fue lo que representó esa conjunción. Si todo empieza este abril. A quienes envió de dos en dos, ¿verdad? Como los dos testigos, por eso envía dos. Incluso cuando Yahushua vino, estaba Juan el Bautista, eran dos, a pesar de que no andaban juntos. Delante de él a toda ciudad, delante de él. O sea, vayan y prediquen, yo ya llego. Eso es particular, porque primero que todo, sí, hay que tener claro, la razón por la que mencioné las naciones es porque se está usando el número 70. Eso es lo que nos está dando a entender Yahushua, que al él irse, la prédica iría a las naciones para preparar el camino para cuando viniera el último. O sea, Yahweh otra vez. ¿Sí me explico? Porque vea que dice delante de él a toda ciudad. Entonces está enviando a los discípulos, a las naciones, antes de que él llegue. Esa es la representación. Ahora, en el sentido literal, histórico, los está mandando a todas las ciudades de Israel. ¿Okay? Se están manteniendo en Israel los 70, pero por el número sabemos que se refiere a las naciones. Y delante de él, porque él está diciendo, vayan y anuncien las buenas nuevas, yo llego después para responder lo que falta, lo que no entiendan. Entonces, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad.
y lugar a donde él había de ir. Uno hasta podría decir que al enviarlos de dos en dos está dando a entender que habrían 2 milenios delante de él. Habrían 2 milenios antes de que él volviera a aparecer. Lugar a donde él había de ir. Y les dijo, la mies a la verdad es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al soberano de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, ese es un verso interesante por varias razones. Una, curioso, él los está mandando y les dice, rogad al soberano de la mies, que eso sería, pídanle a Yahweh que nos ayude, ¿verdad? Y es curioso oírlo del mismo Yahweh hecho hombre, ¿verdad? Pero ahí vemos que eso es él actuando como hijo, diciéndoles, pídanle al Padre que nos ayude. Y también lo sorprendente de que Yahushua, sabiéndolo todo, eh, o sea, ¿cómo lo pongo? Esto se podría decir es una de las muestras de lo importante de la oración para que se manifieste lo que es la voluntad de Yahweh. Porque ¿cuál es la voluntad de Yahweh? Sería la de Yahushua en este caso. Me gustaría que haya más gente, pero la voluntad de la gente es otra. Por eso hay tan poca gente. Entonces, la oración sirve para unir la permisiva con la perfecta, la voluntad permisiva con la voluntad perfecta. Mi punto es cuando uno ora y confiesa las palabras, está haciendo que se empiecen a manifestar esas cosas que le está pidiendo a Yahweh, obviamente si usted lo hace con fe. Es parte del accionar de la congregación el que se manifiesten los dos testigos por medio de su fe, su oración. Sí. Entonces, curioso que lo mencione ahí, vuelvo y repito, después de estarlos mandando, es como ya manda 70 y dice, hay poquitos. Y lo vuelvo a leer para dar otros detalles. La mies, a la verdad, es mucha, ¿verdad? La cosecha, o sea, hay mucho para cosechar, pero los obreros pocos, hay muy poca gente que quiere ir a predicar. Por tanto, rogad al soberano de la mies. Como les decía, aparte de lo que decía de lo importante de la oración, que a veces uno dice, o yo, por ejemplo, Yahweh todo lo sabe, Yahweh sabe lo que necesito, Yahweh sabe lo que quiero, ¿para qué se lo va a estar pidiendo? Él ya sabe, yo confío, ¿verdad? Y a veces funciona, o sea, sí funciona, porque sí, es la fe y la confianza, pero Yahweh quiere que uno le hable, Yahweh quiere que uno ore. Y no solo porque Él lo quiera oír a uno como un papá quiere oír a su hijo, sino también porque la oración nuestra va a llevar a que lo que estamos pidiendo se manifieste porque tenemos el poder en la boca y al combinarlo con la fe y el nombre de Yahweh Yahushua, está listo. Obviamente, a menos de que se salga de su voluntad, puesto que eso también es la cláusula de siempre, la letra pequeña en toda oración, tu voluntad. Entonces, curioso que él mismo que los está mandando y puede hacer todas las cosas, entre comillas, y digo entre comillas porque falta de fe de la gente lo detiene. Él mismo está diciendo, nos hace falta gente, oren, cuando uno pensaría que él puede hacer, vengan a mí y la gente empieza a llegar, ¿verdad? Nada más. Pero eso sería quitarles el libro albedrío. Entonces sigue el bucle. Rogad al soberano de la mies que envíe obreros a su mies, que sería, ¿verdad? Como hoy en día orando a Yahweh en el nombre de Yahushua para que envíe, para que se manifiesten los dos testigos entre las naciones, 70. Que eso es curioso porque está confirmando que se refiere al fin de los tiempos, porque Yahushua dijo ser la semilla. Y él fue el que dijo, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Entonces la cosecha sería hasta 2000 años después. Y Yahushua ya está hablando de que hay mucha mies. Entonces apenas los está mandando a sembrar y ya les está diciendo que la cosecha va a ser demasiada. Pero eso confirma que proféticamente se está refiriendo a nuestro tiempo, cuando ya la mies es mucha. Ya hay mucha gente que está buscando la verdad. El problema es que no saben dónde encontrarla o no quieren deshacerse de su vida vieja o ¿verdad? No quieren negarse a sí mismos. Por algo las tres preguntas que le hizo o las tres conversaciones que tuvo con esos tres hombres, ¿verdad? Que uno le dijo, sí, te quiero seguir. Y le dijo lo de que el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza. El otro, sígueme, puedo ir a entrar a mi papá. El otro, sígueme, puedo ir a arreglar las cosas con mi familia antes. Todo el mundo poniendo excusas, misma situación. Por eso es que inmediatamente después de mandar a los 70 dice gente, oren para que haya más gente que sí quiera. La mies a la verdad es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al soberano de la mies que envíe obreros a su mies. Id, yo os envío como corderos en medio de lobos. Uy, yo me imagino cuando ellos digan, id, yo os envío. ¿What? Yo os envío como corderos en medio de lobos.
Y uno, Yahushua, en serio. Qué duro. De una vez ya les está diciendo, sepan que se los van a querer comer, los van a querer destruir, los van a querer asesinar, los van a querer sacrificar. Yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado. Imagino todos replanteándose el seguir a Mashiach. Pero ¿cómo? Como cordero. Sí, llevaba el bulto, entonces me lo quito. Ok. ¿Verdad? Es que sí, con solo haber empezado con corderos en medio de lobos. Sí, exacto. ¿Ya dónde está empezando? Entonces voy a llevar un arma. No lleven nada, por cierto. Lleven la pura fe. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado. Y a nadie saludéis, hasta eso. A nadie saludéis. Eso está dando a entender, ¿verdad? No pierdan el tiempo. A lo que vinimos. A nadie saludéis por el camino. Qué curioso eso, porque eso también, para las historias que hay en la antigüedad, eso sería como Yahushua diciéndoles, cuidado, Satanás los saca del camino. Él siempre va a enviar gente para sacarlos del camino, aunque parezca que es solo un saludo. Recuerden cuando Abraham iba a llevar a Yitzhak a sacrificarlo y se le apareció Satanás como un viejito, haciéndose el muy humilde y que esto y que el otro, para tratar de detenerlo. Y eh, aquí vemos algo similar. A nadie saludéis por el camino. Es como tenga cuidado con quién le va a aparecer. No todos van a ser amigos. Dice, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. En cualquier casa donde entréis, ¿verdad? Obviamente para ir a predicar, primeramente decid, paz sea en esta casa. Si hay allí algún hijo de paz, vean qué curioso esto, porque no se está tratando de enseñarles cómo saludar. No, se está tratando de, ustedes van a llevar paz a ese hogar con las buenas nuevas. Entonces, cuando lleguen, eh, digan eso, den de una vez como introducción el hecho de que vienen a traer paz a la casa y que esperan que haya paz en la casa. Entonces, después dice, hay un hijo de paz, eso es importante, porque nosotros debemos ser hijos de paz. Pero si usted nunca tiene paz, entonces, ¿quién sabe quién es hijo? ¿Verdad? Y recuerden que Yahushua nos trajo la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, obviamente que a veces uno sí tiene sus altos y bajos y hay partes en la vida donde el enemigo le quiere quitar la paz a uno, pero hay gente que, bueno, más hoy en día, en esta generación, en este tiempo final, hay gente que solo anda buscando pleito. Más en la internet, ustedes han visto, todo el mundo anda buscando pleito, bullying y todo lo demás. Entonces, uno primero tiene que saber si uno envía la paz y esa paz se recibe donde uno la envía, ese es el lugar. Predique, aproveche. Pero si la paz se le devuelve con una mirada, con una palabra, con lo que sea, hasta ahí, se sacude los pies y continúe su camino. Entonces, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, Shalom sea a esta casa. Si hay allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. ¿Verdad? Él lo va a sentir, se va a sentir ahí una conexión. Usted mismo se va a dar cuenta, sí, aquí me siento en casa. Y si no, se volverá a vosotros. Quedaos en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. ¿Verdad? Ahí está diciendo, por eso fue que les dijo, no lleven nada, tranquilos. Cuando ustedes lleguen a predicar, les van a dar de comer, porque el trabajador es digno de su salario. Entonces, ustedes les están llevando alimento espiritual, ellos les darán el alimento físico. Y la ropa también, por eso les dijo, no lleven ropa, no lleven calzado. También se puede interpretar que le sucedería como le sucedió al pueblo de Israel en Egipto. Digamos que a uno de esas parejas que envió a predicar de dos en dos, a todas las casas que llegaron les dijeron que no. Imagínense que se les devolvía la paz. ¿Y ahora qué comieron? Yahweh algo hizo. Mi punto es, recuerden que en Egipto, cuando el pueblo salió de Egipto, estuvieron en el desierto y durante 40 años no se les estropearon las sandalias, la ropa andaba hasta planchada por la nube, todos hermosos. Entonces, Yahweh puede hacer eso. Así como también sucede cuando lo que fácil viene, fácil se va. Normalmente
También la gente que no aprecia las cosas las pierde rápido. Entonces, eh, lo digo porque Yahweh puede hacer, digamos, por decirles una cosa, que el mismo par de zapatos, misma marca, misma hechura, le dure a una persona 3 años y a otra persona le dure 3 meses. Y si a uno le dura 3 meses, uno debería estar pensando en Yahweh y pedirle ayuda. Porque hay algo que anda mal. Y mucho puede ser la falta de cuidado que le da. La mayoría de las veces va a ser eso. Pero las cosas uno las debería cuidar, ¿verdad? Y en este caso, mi punto de Yahweh ayuda en eso. Dice aquí, no, no sé, ya lo había leído. Quedaos en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den. También vean eso, lo que os den. No dice, lleguen con la dieta y dicen, yo solo como esto. Kosher, sin gluten, por supuesto. ¿Sí me explico? Yahushua no está diciendo, vayan y piden aquello que yo les he dicho que pueden. No, lo que les den, coman. Entonces, quedaos en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Ahí está. El mismo Yahushua lo dijo en ese momento. El obrero es digno de su salario. Y con esto tiene problema la mayoría de la gente del mundo, por alguna razón. A menos de que ellos sean los obreros, eso sí. No os paséis de casa en casa. Tampoco así, tampoco se aprovechen. Este vecindario, miren, eso eran los fariseos. De casa en casa, a ver qué se comían todo. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Una vez más, lo dice similar, ya que esta hasta parece ser todavía más abierto. Lo que os pongan delante, coma. Y sanad a los enfermos que en ella haya. Y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Yahweh. Y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Yahweh. Pero en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, salid por sus calles y decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies lo sacudimos contra vosotros. Vean que eso es una orden de Yahushua. O sea, si no lo reciben, digan eso. ¿Por qué? Porque necesitamos que eso quede escrito. Necesitamos que haya prueba, testimonio en contra de ellos en el juicio. Entonces, cuando estén esas ciudades en el juicio, todos pensando que van para el reino, va a salir el discípulo que les habló. ¿Se acuerdan? Yo dije, me sacudo el polvo. Ujú. Hasta ahí llegó todo para esa ciudad. Entonces dice, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. ¿Verdad? No nos queremos llevar nada de ustedes, ni el polvo. No queremos nada con ustedes, ni siquiera que se nos pegue el polvo de su ciudad. Parte de las razones por las que Yahushua les lavó los pies a los discípulos. Y dijo, ustedes ya no necesitan que los lave todos, porque Pedro, uy, me baña. Ustedes necesitan solo los pies, porque por andar predicando para arriba y para abajo se están llenando de polvo. Y el polvo es muerte, porque polvo eres, en polvo te convertirás. Y es la doctrina de la muerte que a veces se trata de mezclar con la de la verdad, cuando uno empieza a hablar con un montón de gente que cree otras cosas. ¿Sí me explico? Polvo. Aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, por eso Yahushua lavó los pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero sabed que el reino de Yahweh se ha acercado a vosotros. O sea, no les dejen, o sea, les devuelven el polvo, pero sí infórmenles que ya el reino se acercó y ellos lo rechazaron. Claro, yo me imagino a esta gente soberbia, ¿cuál reino? Vaya. Y repito, el juicio va a ser interesante ver todas estas personas que rechazaron a Yahweh. Os digo que en aquel día, el juicio, será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. En aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que le llovió fuego que aquella ciudad que rechazó el reino que se le vino a ofrecer. Y era en Israel y está diciendo le va a ir peor que Sodoma. ¿Y qué era lo que había dicho antes de este capítulo? Lo último que dijo en el capítulo anterior. Nadie que pone su mano en el arado y vuelve a ver atrás es digno del reino.
como la esposa de Lot saliendo de Sodoma, volvió a ver atrás, se volvió sal. ¿Sí me explico? Entonces vemos aquí el reflejo de una persona que dice, voy a seguir, voy a hacer, pero se empieza a quitar por las cosas del mundo. Y después tenemos el otro caso de una ciudad que rechaza a aquellos que sí fueron a predicarle. Entonces, tenemos la esposa de Lot y la ciudad de Sodoma y Gomorra, representada en el capítulo anterior y en este. Porque la venida del Hijo del Hombre, para la cosecha donde está mucha la mies, la venida del Hijo del Hombre sería como los días de Lot. Os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en ceniza y con vestidos ásperos se habrían arrepentido. Que aquí varias cosas que decir. Una, yendo de atrás para adelante, vean, los vestidos ásperos son señal de arrepentimiento. Entonces los testigos se visten de ropas ásperas o silicio, ¿verdad? Vienen siendo la misma representación, porque vienen a traer arrepentimiento al mundo, o sea, esperan que el mundo se arrepienta. Y vienen de luto porque mataron a Mashiach hace 2000 años, el mundo que se tiene que arrepentir. Y le rechazan por la apostasía, escogen a otro con un nombre falso, etc. Vestidos ásperos, sentadas en ceniza. Vean que está comparando a Corazín y Betsaida con Tiro y Sidón. Tiro y Sidón. Tiro significa una roca. Lo particular que haya escogido a Tiro es que cuando Yahweh le habla a Tiro en Ezequiel, le está hablando a Satanás. O sea, está diciendo, incluso la ciudad de Satanás se ha comportado mejor que Israel cuando vino Mashiach, Padre Celestial. Sidón significa cazando o pescando. Entonces se conecta con la cosecha. Cuando Yahweh va a pescar a unos como con una red a los pocos y la bestia va a cazar a otros por no ponerse la marca. Sidón representa la cosecha. Curioso que Yahushua acaba de hablar de la mies para la cosecha. Y ¿cuál era el otro? Tiro, una roca. El falso se hace pasar por Mashiach, que es la roca. Él dice ser una roca. Entonces, Tiro. En el caso de Betsaida es la casa del pez. Y Jorazín, qué curioso, un horno de humo. Un horno de humo. Qué curioso porque Cor es horno, ¿verdad? Cor Asim. Entonces, Cor sería la parte de horno, el Asim sería de humo. Sidón, ¿verdad? Sidón. Aquí lo pueden ver en la pantalla. Tzadeh, Yud, Dalet, Vav Nun. Que el Vav Nun, ya hemos hablado, es como algo que se le añade, entonces podría decir ahí Sid. Vean qué curioso. Sí, si se le quita la Dalet, quedaríamos con Sion. Qué particular que, como dije, Sidón es la cosecha, donde se va a recoger a Sion. Y es aquellos que pasen por la puerta, que es la Dalet. Y Yahweh va a recoger, ¿de dónde? De los 4 ángulos de la tierra, a Sion. O sea, de la Dalet, de los 4 ángulos, va a recoger a Sion, que está separado. Curioso, está poderoso. Entonces, eso es Sidón. Y Betsaida, vean que es Beit Sid. Entonces, vean que tiene el mismo, es la casa del Sid, del Said, en este caso. Perdón, Sayad sería. Porque aquí vi, así lo vi mal. Pero vean que se escribe igual, Sid, ese es el punto. Se escribe igual que Sidón. La primera parte, la raíz. Pero esto se pronuncia Sayad, ¿ok? Betsayad, la casa del pez. Y Sidón, pesca o pescando. Entonces vean la relación que hay de peces. Y recuerden que ahorita se está acabando la era de Piscis. Se ha estado en la era de Piscis, o sea, en la casa del pez. Por otro lado, entonces, si hay relación entre Sidón y Betsaida, que buen catch ahí, habría relación entre Jorazim, horno de humo, y Tiro. Y por supuesto, porque es el que se va a ir al horno, ¿verdad?
la roca esa, una roca, Tiro, Lucifer, va a ser echado en el horno al final. Entonces, sabiendo los significados, voy a ver primero nada más los significados. Sería el horno de humo, la casa del pez, una roca, pescando. En el horno del humo caerá la casa del pez por una roca que los pescó. Recuerden que curiosamente el infierno no fue hecho para el ser humano, sino para Satanás y sus ángeles. O sea, para Tiro y los que se van con él en Sidón. Entonces, hay de ti, horno de humo, particular que sea horno de humo y no horno de fuego. ¿Se acuerdan la analogía una vez que mencioné, una vez que estoy en Argentina, de una fogata que estábamos haciendo, y de cómo le metían una cosa y era puro humo, hasta que se le puso madera? Y ahí empezó el fuego verdadero y la luz, mostrando cómo Yahushua tenía que morir en el madero para encender el fuego y dar la luz. Si no fuera por su muerte en el madero, si no fuera por el madero, no tendríamos la luz y el calor que Él nos da por medio del favor, sino que estaríamos con un puro marascal. Todo el mundo con los ojos llorosos y oliendo a puro humo. ¿Sí me explico? Tosiendo y demás. Eso es lo que ha producido la doctrina falsa, lo que produjo la doctrina falsa sin Mashiach. Entonces, o sea, sin haber venido Mashiach. Yahushua por eso dijo, yo vine a encender un fuego. Y la madera es clave para encender fuego. El horno de humo que se está formando ahorita en el mundo, con la guerra, durante el final de la casa del pez, Pisces, por culpa de una roca, Lucifer, Tiro, para que finalmente se manifieste la cosecha, Sidón. O el hecho de que los anda cazando y por eso el humarascal. ¿Verdad? También se podría decir. El horno de humo en la era de Pisces será causada por una roca que los va a ir a cazar. Ahora otra vez, nada más digo lo leo normal, pero con los significados en vez de solo el nombre. Ay de ti, horno de humo, ay de ti, casa del pez. Que si en una roca o en la pesca se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, también, bueno, ya leo lo demás porque eso sí tiene que ver con la nación como tal. Entonces, con respecto a los nombres, sí, es como si le estuviera hablando al mundo. Ay, horno de humo, ay de ti, era de Piscis. Porque si en el pasado, cuando se estableció una roca, eh, se empezó a pescar, en realidad veo eso en parte como si fuera Yahushua avisándonos el tiempo final, el hecho de que, ¿se acuerdan como ahora estaba diciendo, qué curioso que Yahushua empezó 12, 70, todo el mundo lo llamaba, las multitudes, y al final todo el mundo diciendo, mátenlo, y de los discípulos quedaron pocos. Y Yahushua aquí parece estar diciendo que va a ser incluso peor en el tiempo final. Porque cuando Yahushua vino y predicó y todo lo rechazaron, imagínense cuando vienen los dos al final. Ahora, en el caso ya literal del verso aquí, les está hablando a ciudades de Israel y está diciendo, ustedes son de Israel, el pueblo de Yahweh, y les va a ir peor que a Tiro y Sidón, que son gentiles, paganos. Tiro, que repito, el rey de Tiro representa a Satanás mismo, y Sidón está relacionado con la cacería que va a ser el enemigo en el fin de los tiempos, la gran tribulación. Entonces, el punto aquí principal es Yahushua diciéndoles, esas ciudades de Israel que rechazaron las buenas nuevas que traían los discípulos de Mashiach, les va a ir peor en el castigo que ciudades gentiles, que los israelitas pensaban que eran de lo peor. ¿Sí me explico? Usted le hablaba a un judío, un israelita de ese tiempo, de Sidón y Tiro, de fijo le iba a decir, esas naciones, esos goyim deben morir todos y deberían ser nuestros esclavos y no sirven para nada. Y Yahushua les está diciendo, pues sepan que a ellos les va a ir mejor que a ustedes. Imagínense para ellos lo que eso fue, la bofetada en la cara. Con más razón lo van a rechazar, porque la gente quiere ver para creer. Entonces, si viendo no creyeron, imagínense cuando venga y sin ver. Ahora sí lo repito y continúo por si ya están cansados de oírlo. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, todas esas señales, tiempo ha que sentadas en ceniza y con vestidos ásperos se habrían arrepentido. O sea, no solo menciona que se habrían arrepentido, no, lo habrían hecho con obras. Si hubieran ensuciado todas, si hubieran estado ahí llore y llore.
del temor al castigo, del reconocimiento de la verdad que se les manifestó. No obstante, ellos más bien estaban diciendo que esa verdad era mentira y que más bien era Satanás. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Cafarnaúm, esa pensó que se iba a salvar. Ay. Y tú, Cafarnaúm, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Seol serás abatida. Y Cafarnaúm significa la villa de consuelo. Y Yahushua le está diciendo, sí, por más consuelo que hayas recibido y te hayan elevado como una ciudad súper especial, sepa que se va a ir hasta el fondo del Seol por su maldad. Fue uno de los lugares donde Yahushua más anduvo. Y tú, Cafarnaúm, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Seol serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye. Vean qué respeto Yahushua decir eso. Y uno imagínense, ay, el honor que le da a uno. El que a vosotros oye, a mí me oye. Así que tengan cuidado con lo que dicen. El que a vosotros oye, a mí me oye. Ahora, ahí está diciendo el que a vosotros pone atención, ¿verdad? Ok, cuénteme, por favor, quiero escuchar. Aproveche porque ahí Yahushua va a empezar a hablar por medio suyo. Yahweh pone las palabras en su boca. Tiene que confiar, porque si usted empieza a desconfiar de eso, empieza a perder la fe, se empieza a trabar. Dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Qué fuerte. Y la gente, esto le entra por un oído y le sale por otro, ni cuenta se dan, les vale. Les vale y les seguirá valiendo, porque para ellos es igual que cuando Yahushua dijo, en el juicio él va a decir, usted va a hacer fuego porque cuando yo tuve hambre usted no me dio a comer. Pero ¿cuándo, soberano? Si te hubiéramos visto, te hubiéramos dado a comer, por supuesto. Cuando no lo hiciste por uno de los míos, no lo hiciste por mí. Vaya, qué rico ese momento. Porque ese tipo de gente que dice, ay, yo por el Mesías, por el Cristo, ay, yo hago todo, yo hago lo que sea, daría mi vida. Pero el vecino lo detesto. Me pasa hablando de un Yahushua, no sé quién es ese. ¿Verdad? Porque ella con Jesús y María. Entonces, nos van a desechar a nosotros por la verdad. Personas que piensan que lo están haciendo por él. Tras de eso. Es no, yo soy demasiado fiel a falsedad. Como para creerle a usted con esa pinta. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Vean que Yahushua no lo deja ahí, porque él es el camino. Entonces está diciendo, están desechando el camino, entonces no van a llegar al destino. Porque el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Ahí vemos ese ejemplo de que en la cultura hebrea el enviado representa al que lo envió en todo. Por eso Yahushua dice, si los oyen ustedes, me oyen a mí. Y el que me oye a mí, oye al Padre. Regresaron los 70 con gozo, diciendo, soberano, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Vean qué importante que también no dice, hasta los demonios se nos sujetan. No, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Tanto la necesidad de reconocer por qué se sujetan, la humildad de decir en tu nombre, y por otro lado, el hecho de que es en su nombre, no en cualquier nombre, no en el nombre que inventaron y le enseñaron, aunque sea el único que usted se sepa. O sea, obviamente Yahweh sabe su corazón y él puede actuar por su fe, pero el nombre es uno. Y solo un nombre fue dado a los hombres a través del cual podamos ser salvos. Entonces de ahí la necesidad de conocer su nombre. Porque si entonces uno dice, no, yo le llamo como yo sea y es lo mismo, no está entendiendo absolutamente nada porque aquí dice en tu nombre. Les dijo, ¿verdad? Cuando ellos le dicen, esto es importante porque hay mucha gente ha malinterpretado este verso que viene a continuación. Muy importante entenderlo, ya voy a explicar algunos aspectos de esto. Cuando ellos le dicen, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre, les dijo, yo veía a Satán caer del cielo como un rayo. ¿Verdad? Eso puede ser que cuando ellos andaban haciendo la obra, Yahushua tuvo una visión de la caída de Satanás, Apocalipsis 12. Puede ser eso, una forma muy poderosa. Hasta puede ser que se vino una lluvia y empezaron a caer rayos y Yahushua reconoció que eso era por la caída de los demonios que estaban sacando ellos. ¿Sí me explico? Porque al empezar a sacar a los demonios ya se le está empezando a quitar la autoridad al enemigo. Se empieza a dividir su casa, se viene abajo. Ese es el punto. Es con solo que ya los 70 empezaron a sacar demonios, ya empezó. Eventualmente va a salir el demonio de cada nación
que es el ángel, en este caso de lo que estoy hablando, el ángel caído que se puso sobre cada nación, viene siendo la entidad que tenemos que sacar del mundo. Como aquí estos 70 andaban sacando demonios a los lugares que iban. ¿Sí me estoy explicando? Y por eso Yahushua menciona la caída de Satanás, porque recuerden que cuando los dos testigos, como estos 70 iban de dos en dos, cuando los dos testigos predican por 3 años y medio, 3.5, como aquí iban 35, porque iban 70 de dos en dos, cuando los dos testigos mueren, resucitan, ahí va a caer Satanás como un rayo del cielo, Apocalipsis 12. Entonces vean qué curioso que Yahushua da esta profecía inmediatamente después del acto profético de enviar a 70 para representar el fin de los tiempos, los dos testigos a las 70 naciones. Sí quedó claro todo eso, porque pero está bueno. Ok, entonces, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Satanás cae como un rayo. Ahora, ¿recuerdan algo que ya les he mencionado mucho de de lo que llaman la, el rapto, los cristianos, que está mal esa doctrina? Y de lo que en Lucas 17 dice, lo traducen así, porque como un relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Esto debería hacerlo a uno sospechar de que algo anda raro, mal. Porque cómo es que el mismo Yahushua nos dice que Satanás cae como un rayo y ahora se nos está diciendo que el Hijo del Hombre viene como un rayo. Porque un rayo y un relámpago, misma fuente, ¿verdad? O sea, el rayo, pero el relámpago es lo que sale de ese rayo. Entonces al final es lo mismo. Por ende, aquí hay algo raro. Dice, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. En Mateo también lo dice, en Mateo 24. Porque igual que el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahí uno también dice, hay algo más raro todavía, porque el relámpago, su luz no va del este al oeste, la luz va del rayo a todas las direcciones. Del centro donde cae ese rayo a todas las direcciones. Eso es el relámpago. Entonces, si aquí se nos está diciendo que es la luz que sale del oriente hasta el occidente, ¿cuál es esa luz? La del sol. Entonces, ¿por qué el traductor me pone aquí relámpago? ¿Acaso el sol relampaguea? ¿Sí me explico? Aquí el traductor está siendo influenciado por Satanás para decir que la venida del Hijo del Hombre será Satanás, que cae como un rayo. Pero el mismo Yahushua, bendito Yahweh, dijo como la luz del oriente al occidente, para que el que usa la lógica diga, no, esa es la del sol, un momentito. Y la del sol dura 12 horas. Bueno, dura 24, pero para una persona en una locación, 12. Y más si está en los extremos, menos. ¿Verdad? Y qué curioso eso que acabo de decir también. En los extremos de la Tierra, dependiendo, va a tener menos luz. Igual que si usted está en el extremo de la doctrina falsa, va a tener menos tiempo para ver la luz. ¿Sí me explico? Entonces, al decir aquí, porque igual que el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, y lo buscamos en la concordancia, relámpago ahí dice resplandor. Sería la traducción mejor, preferible. Porque aquí lo que hizo el traductor fue confundir y hacer que la iglesia cristiana esté esperando al falso como el verdadero. Porque cuando baje Satanás como un rayo, van a decir, ven, el Hijo del Hombre como un relámpago. ¿Sí quedó claro ese punto? Muy peligrosa esta traducción. Repito, es resplandor, sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Así será también la venida del Hijo del Hombre. 24 horas, 12 y 12. 7 años, 3 y medio y 3 y medio. La venida del Hijo del Hombre, como sol de justicia, los primeros 3 años y medio, las 12 horas de luz. Por eso la venida del Hijo del Hombre será como la luz que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Va a tomar su tiempo. No va a ser como la de Satanás, que es ya. Un rayo usted con costos pudo verlo. Esa es la diferencia. Entonces yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mucha gente entonces ha dicho que ya Satanás desde ahí cayó y que está en la tierra desde ese tiempo. No, no es así, porque si fuera así, Apocalipsis 12 no estaría escrito como está escrito y no habría, bueno, habría un montón de detalles diferentes en el mundo. Recuerden, si hay un Satanás que anda como león rugiente viendo a ver a quién devorar en la tierra, ese es Samael. Pero aquí está hablando del príncipe del poder del aire que va a caer en Apocalipsis 12. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones. Os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones.
Ahí vean esto, Yahushua acaba de hablar de demonios. Después menciona a Satanás, que es la serpiente. Y dice, les doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones. ¿Ustedes creen que ahí los discípulos se fueron a empezar a patear serpientes literales y escorpiones? Yahushua me dijo, muera, 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 muera. No. Ahí yo creo que la mayoría de la gente entiende que al decir serpientes y escorpiones se está refiriendo a ángeles caídos y demonios. Pues misma situación cuando dice no coma serpiente. ¿Sí me explico? Ven la matemática que es simple cuando se lee la escritura. No coma serpiente, no coma cuento, no oiga Satanás. Os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones, que repito, representan a los que están bajo Heilel, las serpientes, y los que están bajo Azazel, los escorpiones. Bueno, también se podría decir bajo Samael por si algo. Pero dije Azazel porque recuerden que las entidades que van a salir con Azazel del abismo son como escorpiones en la trompeta quinta. Yo veía a Satán caer del cielo como un rayo. Os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones. Es triste que, a pesar de que debería ser simple, como lo acabamos de ver, hay iglesias donde literalmente traen serpientes y empiezan a jugar con ellas pensando que eso es lo que Yahushua mandó para mostrar su poder. Más de uno termina en la ambulancia por tentar a Yahweh. Entonces vean cómo ahí la serpiente le habló a esta gente y esta gente pensó que esto se refería a jugar con serpientes. Lo muerde la serpiente y ahora está, ay, pero ¿por qué? Porque estuviste tentando a Yahweh. Yahushua no estaba hablando de eso. Ahora, si fuera que usted lo muerde una serpiente sin querer, por error, bendito Yahweh, usted ora y Yahweh lo cura como lo hizo con Pablos. Pero aquí estoy hablando de gente que agarra a la serpiente para, según ellos, mostrar que tienen poder sobre la serpiente. Que eso es parecido al que hace la serpiente, ¿verdad? Y eso es por medio de espíritus y, bueno, frecuencias y demás. Os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Nada os dañará. Bendito Yahweh. Crean eso. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten. Bueno, cuando empezó a decir eso, siempre. No, lo que Yahushua está por decir, o sea, está bien, regocíjense de eso, pero hay algo de lo que se deberían regocijar más que todavía no han entendido ni sentido. No os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Bendito Yahweh, eso sí es para gozarse. Obviamente lo otro también, pero el punto es, hey, ustedes están gozando por eso y eso no es nada. Supieran, bendito Yahweh, vuestros nombres están escritos en los cielos. Qué curioso, vuestros Shemot están escritos en los Shemaim. Y por eso Yahushua no hay hombre ni mujer, todos somos uno. Yahushua es varón. Por ende, ahora no son tus Shemot, ahora son tus Shemaim. En aquella misma hora, Yahushua se regocijó en la Ruach. No se regocijen. Claramente, imagínense qué alegría. O sea, estos son los momentos de fijo. Me imagino, ¿verdad? Yahushua valorando inmensamente de ver, ok, ahorita qué montón de gente está creyendo, predicando. Qué bendición. Qué lindo verlos alegres por esto. En aquella misma hora, Yahushua se regocijó en la Ruach y dijo: Yo te alabo, Padre, soberano del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Las has revelado a los niños. Claramente ahí no eran niños de edad, pero eran niños en fe, en creencia, en conocimiento de la Torá. Esto se conecta un poco con una pregunta que me hicieron ayer, si una persona puede empezar de una vez a alimento sólido. Así como me lo pone, pues no, porque no va con la naturaleza. Usted le da a un niño alimento sólido y lo puede matar. De hecho, estuve hablando con un hermano de la congregación que me comentó que a él desde, uy, no sé si está conectado y si no hay problema con la historia, si quiere me pone desde qué edad fue, pero me lo dijo y se me olvidó, pero era así como que desde meses le empezaron a dar comida y el hombre ha vivido con un problema del estómago toda la vida, colitis y no sé qué más otras cosas. Un ejemplo de
cometer ese error de darle comida antes de tiempo al niño, al bebé. En lo físico para entender lo espiritual, por algo es que no se puede, pero Yahweh puede hacer el milagro de hacer que el tiempo se corra rápido y por ende uno crezca rápido, como aquí que dice que a los niños se les reveló las cosas más profundas, mientras que los fariseos, los líderes que se suponía que eran los más entendidos, nada. Entonces Yahushua se alegra y se regocija de ver la bondad de Yahweh, que hizo las cosas de acuerdo a su voluntad y no de acuerdo a la maldad del hombre, el ego, la soberbia de que si tiene más plata es superior o de que por saberse la Torah de memoria ya se la entiende. Mentira. Y lo dejó claro y lo había profetizado en Isaías, que así sería. Yo te alabo, Padre, soberano del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios. Los sabios del mundo no logran encontrar la verdadera sabiduría, la celestial, no logran encontrar razón para creer en Yahweh. Así es, en ese sentido de que sí, son los sabios del mundo. Recuerden que existe la sabiduría diabólica, ¿ok? Entonces son sabios, pero de acuerdo a la ciencia del mundo, la supuestamente, la falsamente llamada ciencia, lo que dice la escritura. Entonces, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Qué lindo. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Vean cómo tuvo que preparar a la gente antes para lo que iba a decir. Porque con esto que iba a decir, todos los sabios entendidos lo iban a empezar a criticar. Iban a empezar a planear su muerte. Pero los niños iban a aceptar. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. Ni quién es el Padre, sino el Hijo. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, bendito sea. ¿Recuerdan en la parábola del hijo pródigo, el hijo que nunca pecó? Que dijo, pero usted nunca me ha dejado hacer fiesta. Y Yahweh le dijo, pero todo lo mío es suyo. Usted puede haber hecho fiesta cuando quisiera. Eso. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce, esto es súper poderoso, nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Por eso solo el Padre puede revelarle a alguien quién es el Hijo. Y por eso solo el Hijo puede revelarle a alguien quién es el Padre. No hay otra. Por eso el primero vino como hijo y el último viene como padre. El hijo da testimonio del padre, el padre da testimonio del hijo y solo se conocen entre ellos. Y por ende, los únicos que les van a reconocer al primero y al último son los que tienen el espíritu del Padre Celestial, a quien se los revela su ruaj. Por eso cuando Yahushua preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Dijeron un profeta, Isaías, perdón, Elías, Juan el Bautista. Y él dijo, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dijo, el Mesías. Yahushua le dijo, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. ¿Por qué? Porque solo el Padre sabe quién es el Hijo. Entonces, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. Ni quién es el Padre, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Siendo Yahushua la palabra de revelación. Y vean qué curioso que aquí, vean esto porque dice solo el Padre conoce al Hijo, solo el Hijo conoce al Padre. Y después dice aquí, yo te alabo, Padre soberano del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó, te dio la gana, Yahweh, enseñárselo a los niños espirituales, a los hijos. Y después que dice que solo el Hijo conoce al Padre y el Padre al Hijo, dice, y a quien el Hijo lo quiere revelar. Entonces tiene que estar en su voluntad el querer hacerlo. Yahweh es el único que le puede revelar a alguien quién es el Hijo, quiénes son los testigos. Y solo el Hijo decide por su voluntad a quién le revela quién es el Padre. Ajá, buen punto. Sí, ni siquiera el mismo Yahushua le está diciendo quién es. Eso se lo dijo el Padre. Lo tiene que revelar. Y por eso, ¿verdad? Como hemos visto que hay gente que se ha estado metiendo en el chat. Hey, yo soy Moshe. Hey. Ha sido sorprendente esa situación. La cantidad de Moshes que hay en el mundo. Entonces, bueno, por ejemplo, ¿verdad? Hay uno ahorita conectado. Entonces, parece que los obreros son muchos. Y por ende parecería ser contradicción. Pero, ¿qué es lo que dice la escritura? Habrán muchos falsos profetas y falsos mesías.
De eso sí habrían muchos. Pero obreros, pocos. Está claro eso, es importantísimo entenderlo, porque han salido un montón. Y solo con decir yo soy este tal, ¿para qué? ¿Para qué lo dice? ¿Qué es lo que espera que uno diga, alabado sea? ¿Qué es lo que espera? Por eso mismo. Y por eso Yahushua dijo, saldrán muchos falsos profetas en contra de mi nombre. Lo cual lo han traducido como en mi nombre, por si algo. Por si piensa que no me sabía el verso. Entonces, aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos. Entonces eso quiere decir que primero habló en general y había gente ahí, habían entendidos y sabios que no entendieron nada. Estaban así enojadísimos. ¿Cómo que Yahweh escondió eso de nosotros? ¿De qué está hablando? Entonces ellos, con considerarse sabios a sí mismos por su ego, se pusieron en el grupo de los que no entenderían. Pero aquel que reconoce no saber es el que está más apto para aprender. Pero si una persona piensa saberlo todo, ¿qué se le va a enseñar? Ayer me mandaron, bueno, no, la verdad que el mensaje tal vez me lo mandaron hace un mes. Ayer lo revisé, el correo. Y un hermano me escribió como ayúdeme, como déme respuesta, me dijeron esto. Entonces, como él no pudo responderle a ese argumento, me pide que yo le dé un argumento para responderle. Pero yo digo, ¿para qué? O sea, eso es como, ayúdeme a ganar esta discusión. No se trata de ayúdeme a convencer a alguien que quiere saber la verdad. No, se trata de quiero ganar la discusión. Eso por un lado. ¿Y para qué? ¿Qué gano con eso? Ego. O sea, gano el sentirme decir un poco de dopamina, uno más, ¿verdad? Pero nada más que eso. Por el mensaje de la persona se veía que esa persona más bien estaba, según ella, para enseñar, no para aprender. Le estaba enseñando a este hermano de la congregación cosas que están mal, pero le estaba enseñando. Le estaba hablando del calendario lunar y defendiendo la capa y espada y hablando de cosas históricas y todo un análisis que muchas cosas eran ciertas, pero todo basado en la mentira. O sea, que como que por lo que los judíos rechazaron el libro de Enoch, entonces el libro de Enoch no se debe leer. Que como los judíos tienen el calendario lunar, entonces es el calendario que se tiene que seguir. Al final esa era la conclusión. No tenía argumentos válidos para creer una doctrina o en un calendario. Era pura historia en la que los falsos han torcido todo para que se hagan las cosas de acuerdo a su manera. Entonces, por darles un ejemplo, ahí habían un montón de esos. Volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, felices los ojos que ven lo que vosotros veis. Qué loco también que diga felices los ojos, porque aunque se puede ver como algo simbólico, metafórico, o sea, es como que cada parte del cuerpo se puede alegrar. ¿Sí me explico? No es como que se alegra uno, no, el cuerpo se alegra con uno. Así como el cuerpo se duele con uno. Si me majo el dedo, este dedo dice, ay, pobrecito. ¿Ah? Uno lo siente todo el cuerpo. Felices los ojos que ven lo que vosotros veis. Pues os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Todos los profetas del pasado profetizaron de la venida de Mashiach y no pudieron verlo. Los discípulos lo vivieron y no podían comprenderlo, entonces no podían apreciarlo viviéndolo. ¿Sí me explico? Por eso Yahushua se los tiene que decir, felices. No saben lo que están viendo. Por eso no dice felices ustedes, dice felices sus ojos. Porque repito, ellos no estaban entendiendo lo que estaban viendo. Igual que los profetas, o sea, todo en el tiempo en el que sucede tiende a no entenderse. Porque así hizo las cosas de Yahweh para que todo se cumpla de acuerdo a su voluntad perfecta, para que no hayan cambios y que la gente después diga, uy, mira, todo estaba escrito igual, 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 y así pasó. Y todo el mundo en las nubes. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, felices los ojos que ven lo que vosotros veis. Y eso aparte, es como si verá él predicando a un montón de gente. Y, sí, ustedes supieran lo que está pasando aquí. Pues os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. A pesar de ser profetas que reciben visiones y reciben palabra, no lo vieron, no lo oyeron. Un intérprete de la Torá se levantó y dijo para probarlo.
Maestro. Uy, eso me da tanta molestia. Lo quieren probar y le llaman maestro. Y esa es la hipocresía de los fariseos y de la que hablaba ayer, creo que fue que dije, ¿qué fue lo que dije? Para ver qué era. Que, ajá, cuando me hablaron de cómo limpiar el corazón, creo que era, de que yo explicaba cómo, digamos, nosotros al estar en Yahweh Yahushua, entendemos que tenemos una inclinación al mal, entendemos que el enemigo está aquí, entonces, o sea, hablando, entonces uno tiene que estar separando pensamientos, purificando y todo lo demás para no desviarse, para no caer. Pero uno sabe que todo lo que está en la cabeza, no todo es de uno, ¿verdad? O sea, todos los pensamientos, me refiero, que llegan. Mientras que los que no están con Yahweh, eh, se pueden ir a un par de extremos, ¿verdad? Como siempre, los dos extremos que son malos ambos. El punto al que iba es que hay personas que al no tener a Yahweh, al no saber que el enemigo siempre está poniendo pensamientos, que hay una inclinación al mal con la que tenemos que luchar, ellos piensan que la inclinación al mal es buena porque está hecha para ellos, está en ellos, entonces piensan que es algo para usarlo de una manera errónea, obviamente, porque uno debe usar la inclinación al mal, pero para el bien, ya lo he explicado, no lo voy a explicar ahorita. Entonces, una persona que no entiende ese proceso de la mente, en pensamientos y demás, por ejemplo, es que no sé cómo decirlo, pero digamos que ve a alguien caerse de una manera vacilona y se le viene el pensamiento, qué estúpido, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí es donde tal vez el que tiene Tourette dice estúpido, pero la persona normal dice, no, no le puedo decir eso, eso no es correcto. Pero la persona que está en Yahweh dice, ese pensamiento está malo, eso yo no debo pensarlo de nadie, reprendo, sácase. Pero una persona que no entiende eso va a decir, estúpido, sí, exacto, pero ay, está bien. Eso es hipocresía, porque está dejando el pensamiento de que piensa que es estúpido y está haciendo el papel de que está preocupado. Entonces se vuelve esto que vemos aquí, exacto. Maestro, y por dentro este hombre los está engañando a todos. Sí, va a probarlo, este no sabe nada. Disculpe, maestro. Un intérprete de la Torá se levantó y dijo para probarlo, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Vean que es un intérprete de la ley. ¿Cómo va a preguntar eso? No, entonces no tiene nada de interpretación. Obviamente, por algo dice para probarlo. Él pensaba saber la respuesta. Ese es el punto. Y eso es lo que hace mucha gente cuando se conecta. Y por eso es que a veces me ven molesto con los comentarios que tengo que responder a pesar de que no son preguntas. Porque los ponen para confundir a la gente. Gente que lo que quiere es enseñar en vez de aprender. Entonces no sé qué hacen ahí en vez de abrirse un canal y empezar a enseñar. ¿Sí me explico? Entonces, un intérprete de la Torá se levantó y dijo para probarlo, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Usted no es un doctor de la ley, dígame usted, ¿qué es lo que dice la Torá? ¿Por qué me pregunta algo a mí que ya está escrito? Es como cuando salen, ¿qué opina usted de qué dice la escritura? ¿Para qué quiere que le diga yo algo diferente? ¿Qué está escrito en la ley? Y después vea lo que le dice. ¿Cómo lees? O sea, ¿usted qué? ¿Cómo lee? ¿Con los ojos cerrados o qué? ¿Usted ora por sabiduría y entendimiento cuando lee o no? Ya piensa que todo se lo sabe. ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al soberano tu poderoso. Bueno, amarás a Yahweh, debería decir, lo más seguro él dijo a Adonai, que ya con eso empezó mal. Qué curioso, ¿cómo lees? Porque vean que yo aquí dice Señor y Dios, pero yo no leo así, porque esos nombres son falsos. ¿Sí me explico? ¿Cómo lees es clave? Y a los judíos ya se les había prohibido decir el nombre de Yahweh. Qué curioso. Entonces él ahí hubiera dicho, amarás a Adonai tu Elohim. Amarás al soberano tu poderoso. ¿Y cómo se llama? El soberano poderoso, suyo. Porque soberano es título, poderoso es título. ¿Cuál es su nombre? ¿Sí me explico? Entonces, hasta en ese tiempo se aplica como hoy. Amarás al soberano tu poderoso con todo tu corazón, así lo habría dicho lo más seguro. Con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo los dos mandamientos sobre los que cuelga toda la ley. Bendito Yahweh.
Le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Lo dejó igual, ¿verdad? Porque él dijo, "Sí, pues, yo estaba buscando algo para reclamarle y más bien me dejó bien ante todo el mundo". ¿Verdad? Todo confundido el hombre. "Ay, yo quería dejarlo mal y él me deja bien a mí". Entonces, él dice los dos mandamientos principales. Yahushua le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. Que es como decir, usted ya sabe, ¿para qué me está preguntando? Está escrito, ¿qué quiere que yo le diga? ¿Que con magia? ¿O qué? ¿Qué es lo que mucha gente está esperando? Aboliendo la ley. Mientras que él dice, ¿qué dice la ley? Amar a Yahweh, amar a tu prójimo. Buenísimo. Le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, ese pero él queriendo justificarse a sí mismo, ¿verdad? Tras de que ya le dijeron, sí, está bien, buena respuesta, siga así, sigue ahí. Pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Yahushua, ¿y quién es mi prójimo? ¿Verdad? Porque ahí se está queriendo justificar diciendo, sí, hay gente que yo no amo, pero es porque yo no los considero prójimo. Y ahí dice amar al prójimo. Curioso que la escritura también dice que hay que amar al enemigo. Entonces al final, ¿para qué pregunta? Tal vez para saber cómo amar, pero hay que amar a los dos, prójimo y enemigo. ¿Sí me explico? De hecho, estaba viendo un video que me mandó el hermano Celio, ya lo pude ver, Benito, ya ve mi hermanito, toda rabá, de un pergamino, se conoce como el pergamino de Shapira, un hombre que se llamaba Shapira, de apellido, em, se lo compró a unos hombres, eso fue como en 1884, si no me equivoco, que estaba vendiéndolo por 1 millón de libras. En ese tiempo, imagínense la cantidad de dinero que era eso. Y resulta que salieron unos supuestos estudiosos diciendo que era falso el escrito que había comprado. Y le destruyeron la, su, ¿cómo se dice? Su fama, su reputación, exacto. Entonces destruyeron su fama y, sí, su reputación. Y la cuestión es que él se terminó suicidando. Tan duro le dio que destruyeran su reputación diciendo que ese escrito que él estaba vendiendo era falso, que se suicidó en un hotel. Y resulta que ahora, estudiándolo, se dan cuenta que es verdadero. Entonces imagina la ira que puede estar sintiendo ese hombre del otro lado. No me puedo imaginar la familia, o sea, todo es como... "Ugh". Pero vean lo que son los medios, las noticias, los supuestos estudiosos, los arqueólogos, todo eso es puro cuento del momento, es lo que está en el momento, lo que van a aceptar. Entonces, resulta que este libro, al parecer, hay mucha, bastante evidencia que está saliendo que parece que sí tiene, o sea, que sí es de la antigüedad. Y se ha llegado hasta considerar, el hombre que al parecer, me imagino que es el que más lo ha estudiado, que era como la versión anterior de Deuteronomio. Entonces hay cosas muy particulares ahí que abren muchas interrogantes, la verdad, pero la que voy a comentar ahorita, por esto que estamos leyendo y ya que lo comenté, es que uno de los versos que aparece en ese escrito que quitaron de Deuteronomio al parecer, habría sido amarás a tu enemigo. Uno de las poquitas cosas que aparecen diferentes estaba que hay que amar al enemigo. Entonces, mi punto es que hasta en la Torá, y bueno, ya lo he dicho que también aún está todavía, pero de una manera ahí como medio escondido, eh, de que hay que amar al enemigo. No es como que Yahushua trajo algo completamente descabellado y nuevo. No, Yahushua trajo la explicación de por qué así tiene que ser. Entonces, ¿y quién es mi prójimo? Él, ¿verdad? Como para decir, entonces a quién amo y a quién no. Respondiendo Yahushua dijo, recuerden que este era un doctor de la ley, un intérprete de la ley. Respondiendo Yahushua dijo, un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones. Los fariseos. Sí. Cayó en manos de ladrones. Iba de Jerusalén, la ciudad principal de Israel, a Jericó, el lugar por donde se entró a la tierra prometida. Iba de la instrucción de paz a su luna. Cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto.
Qué curioso esto porque se podría ver como el último viniendo a dar la instrucción de paz para poder llegar a su luna, que es la congregación, y lo agarra la bestia del falso profeta, le roban la estima y lo dejan muerto en la mitad de los 7 años, o sea, medio muerto. Se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un cohen por aquel camino, un sacerdote, y al verlo pasó de largo. Aquí la mentalidad del intérprete de la ley sería, el fariseo es mi prójimo, el sabio es mi prójimo, el sacerdote es mi prójimo, ese bichillo no lo conozco. Entonces, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y al verlo pasó de largo. Asimismo un levita, por eso levita, ¿verdad? Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, al verlo pasó de largo, levitó. Entonces, él vería al levita y al sacerdote como prójimo, como lo mejor de la humanidad. Y Yahushua está contando una historia donde está mostrando que se comportan como lo contrario de lo que la gente esperaba o pensaba, o sea, como lo peor, como animales. Y de hecho, a veces animales tienen más misericordia que un humano, no sé si lo han visto. Sorprendente que tengan esa capacidad mental como para ayudar a otro animal, es sorprendente. Entonces dice, pero un samaritano, que recuerden que para los judíos los samaritanos eran como perros, como animales. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. Vean qué curioso, porque el samaritano, al haber sido tratado como un perro, ha pasado por la experiencia de entender lo feo que es eso, como para no tratar a otros así. ¿Sí me explico? Y de ahí el aprendizaje que se recibe de pasar por cosas negativas. Todo es para bien de aquellos que aman a Yahweh. Si usted ama a Yahweh y pasa por algo negativo, es para poder ayudar a otros a que o no pasen o sacarlos de cuando están pasando. ¿Sí me explico? Entonces este hombre que había sido tratado como animal, dice, yo no puedo dejar a este hombre ahí, ni que yo fuera un animal. Mientras que el otro que se considera muy elevado dice, ese es un animal ahí muriendo. Sigo caminando. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y al verlo fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Aceite representa la unción, representa el espíritu. El vino, el gozo, la alegría. Así como Yahushua vino y nos dio el espíritu y su sangre, aceite y vino, para que el último se pueda levantar, a quien el sacerdote y el levita, como las dos bestias, más bien mataron, o bueno, dejaron de lado, porque en realidad los que lo mataron fueron los que lo robaron. Dice entonces, echándoles aceite y vino, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Qué respeto es samaritano. La verdad que qué nivel. Que Yahweh lo ayude a uno. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Ahora, antes de eso, dice, todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Vean que dice, otro día al partir sacó 2 denarios, como el hecho de que habrían 2 milenios desde que Yahushua partió hasta que vuelve a pagar el gasto extra. ¿Sí me explico? Yahushua se fue por 2 milenios, mientras el último gastaba para que Yahushua venga a pagar al mesonero. Y obviamente por todos, obviamente, todos los elegidos. Cuídamelo y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Segunda manifestación, se le paga lo que falta. En eso es particular, porque quiere decir que habrían 2 pagos. La primera venida y la segunda manifestación. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Me parece sorprendente que no diga el samaritano. No se atrevió a decir el samaritano. No, el que tuvo misericordia.
Y esto es para que él diga, ok, yo tengo que ver a mi prójimo, o sea, cualquiera es mi prójimo, cualquiera puede ser mi prójimo. En el sentido de que él veía al prójimo como el sacerdote de Levita y se dio cuenta en esta historia que no siempre. En este caso no. Era el que él pensaba que era lo más contrario a prójimo. Entonces Yahushua le dijo, ve y haz tú lo mismo. Le dijo, ve y sé como un samaritano. Eso fue también una bofetada. Busca parecerte más al samaritano que tanto odias que al sacerdote y levita que tanto amas. Aconteció que, yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba Miriam, la cual, sentándose a los pies de Yahushua, oía su palabra. La cual, ¿verdad? Miriam, sentándose a los pies de Yahushua, oía su palabra. Esta es una historia muy vacilona, se repite mucho. ¿Verdad? Siempre la uso de broma y en serio. Porque bendito Yahweh, ¿verdad? Cuando me permite ir a los lugares que me permite ir para estudiar con los hermanos y hermanas, todo el mundo siempre quiere estar en la enseñanza y servir. Entonces a veces mientras estamos en la enseñanza hay unos que están escuchando y una que otra hermana sirviendo, volviéndose loquilla en la cocina. Y hay que decirle que no sea como Marta. Marta, en cambio, se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, soberano, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Esto me parece a mí tan poderoso y vuelvo y repito porque así se encuentra un montón de gente también. Con una buena intención terminan haciendo lo incorrecto. Porque hasta ella se atreve a juzgar a Yahushua. Yahushua, ¿usted qué? ¿No le da vergüenza? O sea, ¿usted no siente raro que ella esté ahí a la par suya mientras yo estoy aquí hecho y hago y le traigo comida y le traigo a este y lavo platos? ¿Por qué no le dice algo? ¿Ah? Sí, ¿por qué no le dice a ella que se levante y me ayude, que sea justo? O sea, vean eso, lo que hace la falta de conocimiento, un poquitito de soberbia y termina juzgando al soberano de todas las cosas. Y como dice la escritura, al rey, ¿quién le dirá qué haces? Aquí ella le está diciendo, ¿qué haces? Dígale que me ayude. Marta, en cambio, se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, soberano, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? ¿No te parece mal eso? Dile pues que me ayude. Respondiendo Yahushua le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, ¿verdad? Le dice el nombre dos veces y le dice dos cosas que la tienen lejos de la verdad, haciéndole pensar que está haciendo todo lo que el Todopoderoso espera. Ella lo más seguro dice, vea, voy a quedar súper bien con Mashiach, vea que estoy lavando, ¿verdad? Y vea la otra ahí vaga, esa sí va a quedar mal. Entonces vean como todo está al revés, llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Para lavar platos va a haber tiempo. Y si no, mañana. Pero el cordero no se puede dejar para mañana, hay que comerse todo hoy, dice la ley de Pesaj. Entonces ahí estaba Miriam recibiendo todo lo que Yahushua le trajo. Fue sabia espiritualmente. Y Marta pensando que así se lo iba a ganar. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria. Por eso dije, ¿es necesario lavar platos ahorita? No. ¿Es necesario andar ahí limpiando? No. Hubiera limpiado antes de llegar. ¿Sí me explico? Hubiera acomodado todo antes de que yo llegara. Ahora llego y en medio estudio está haciendo todo. Entonces, ¿para qué vine? ¿Sí me explico? Y esto es algo que también utilizo el ejemplo de nuestra experiencia porque sí me parece muy triste. A todo país que voy, siempre me veo con gente que al final no escucha la enseñanza. Y es para eso que voy. Porque todas las enseñanzas anda haciendo otra cosa, o está hablando, o está viendo el teléfono yo. Entonces, dice, respondiendo Yahushua le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria. Y Miriam ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Bendito Yahweh. Ella escogió bien. ¿Cómo le voy a quitar eso? ¿Cómo le voy a decir, ya, deje de aprender, vaya, vaya, haga algo? ¿Qué cree que es un fariseo? Entonces, esto para que todos lo tomemos en cuenta, porque recuerden la parábola del sembrador. Se siembra la semilla
empieza a crecer muy rápido, pero de repente por las preocupaciones de este mundo se pierde. Marta, por estar afanada y turbada, se estaba perdiendo, estando en el mismo lugar con Mashiach. ¿Está claro? Ahí termina el capítulo.